Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Iniciando programación para este día, nueva semana. Yo creo que antes de pedir milagros, yo creo que es agradecer porque estando vivos podemos levantar, abrir nuestros ojos. Ese es el primer milagro en nuestra vida para este día. Y bueno, ya el resto vendrá por añadidura y que sigamos dándole gracias al Padre por lo que tenemos y que ojalá realmente tengamos esa capacidad de disfrutarlo. Así que agradecimiento para doctor Jiménez y su esposa Rocío que nos acompañan el día de hoy y en su segmento Mi familia y su legado. Así que doctor Jiménez, señora Rocío, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Es un gusto poder iniciar la semana, ¿verdad? Considerando la palabra, considerando el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dejo que se presente mi esposa en esta oportunidad. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, soy Rocío Jiménez y hoy voy a acompañar a mi esposo para compartir un poco de la palabra. Este tema es muy interesante porque todos creemos que sabemos que es unidad por el concepto que tenemos de ella, pero vamos a profundizar en lo que dice la palabra acerca de la unidad tal como la diseñó Dios, particularmente en el matrimonio. Les recuerdo las reflexiones de la semana pasada fueron: el matrimonio es una denominación de origen constituido de Dios, esposo y esposa. La unidad, como la diseñó Dios, es en espíritu, alma y cuerpo. De ahí el pacto y el voto matrimonial, que es muy diferente a un contrato o a un convenio o a lo que social o civilmente se hace acerca del matrimonio. Y la otra particularidad, que los pactos con Dios son indisolubles. Esa es una dimensión de la relación matrimonial original muy importante que reconozcamos y que entendamos desde el principio. No solo los que estamos casados, sino tú joven, tú jovencita, que estás próxima o que estás poniendo delante de Dios tu deseo de contraer matrimonio, entender de parte de Él que estas son las características que Él ha establecido en el diseño original. Acerca de la unidad, entendamos la palabra, ¿verdad? Es un concepto que cada uno de nosotros entiende de diversas maneras, cada uno tenemos nuestra propia opinión, pero en general se percibe como algo único o que está compuesto de partes que forman un todo. La definición del diccionario dice: propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Para Dios, el diseño del matrimonio, como Él lo señaló, dice en Génesis 2:24, en la segunda parte de la Nueva Versión Internacional: y los dos llegarán a ser un solo ser. Dios lo determinó antes de que la lengua española definiera la palabra unidad. Dios ya había determinado en el matrimonio la unidad. Nuestro Señor Jesucristo luego vino y nos la mostró, dijo: para que sean ellos, Señor, uno como tú y yo lo somos. Y la semana pasada estudiamos este tema de decir: en la única relación en la que Dios establece que seremos uno es la relación de matrimonio. Ahora veamos, como siempre entramos a nuestro estudio de la palabra y de este concepto de unidad, a la plataforma del amor de Dios nuestro Padre. Y ahí sí, joven, jovencita, niño, adulto, mayor, abuelo, papá, mamá, todos estamos incluidos. El amor de Dios, nada nos puede separar de Él. Él es amor. Así que el salmista, hoy consideremos lo que el salmista entendió, le fue revelado a todo su ser, y lo dice en el Salmo 139, del 13 al 18,
leeremos la Reina Valera. Fíjense lo que dice el salmista. Deja esta palabra que vaya hasta tu corazón y hasta tu espíritu. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si se tardara toda la noche en contarlos, llegaría la mañana y aún estaría contando los pensamientos de Dios. Y aquí resaltar este amor del Padre. Recíbalo, recíbelo, joven, niño. Toma de este amor que Él declara en su palabra es espíritu y su palabra es verdad. Él formó nuestras entrañas. Cuando entendemos que es de parte de Dios, en su amor eterno, que hemos sido constituidos, muchas de las cosas que decidimos y que actuamos cambian, porque nos muestra su identidad a través del amor de Él. Te alabaré, dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¡Wow! Claro, usted se puede ver al espejo y como yo, o como mi esposa, yo ya sin cabello, ya con bastante, pero todo es maravilloso, todo lo hizo Dios maravilloso. Y fíjese lo que dice, mi alma lo sabe muy bien. A ver, alma, digámosle, cada uno de nosotros digámosle a nuestra alma, sabes muy bien que Dios nos creó, que Dios nos formó en el vientre de mamá. Así que a sus emociones, a sus pensamientos, a su voluntad, todo eso que está en el alma, dígale, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de nuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense cómo describe, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Él todavía, la medicina ni siquiera usaba todavía ultrasonido en aquel entonces, pero le fue revelado a David. Le fue revelado que su embrión vieron sus ojos, y en su libro, en el libro de la vida, en el libro del Padre, estaban todas las cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas, sin faltar una de ellas. Decía George hace un momento, gracias a Dios porque este día no faltó en el libro que escribió el Señor acerca de su vida, de tu vida, de la mía. No faltó ninguna de ellas. Sí, a veces a nosotros nos sorprende y nos parece novedoso o a veces nos impacta, pero ninguna de ellas ha faltado en el libro de la vida del Señor. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dice nomás, los pensamientos de Dios y cuán grande es la suma de ellos, interminables. Así que por eso escudriñamos la palabra diariamente, porque no terminamos de descubrir los pensamientos del Padre. Es una bendición entender la parte del amor de Dios y este atributo y esta forma que Él tiene, porque Él es amor, este contenido que Él tiene en su corazón de amarnos de esta manera. Así que guárdenlo en su corazón. Salmo 139, del 13 al 18, mostrándonos el amor que el Padre nos tiene. Y entonces ahora pasemos a la unidad en el matrimonio. Esta definición o esta manera en que le expresa Dios de decir que se funden en un solo ser. Y entonces vamos a leer esa porción. Bien, vamos a leer Génesis 2, 23 y 24 en la versión de Reina Valera 1960, que dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vamos a leer también para que nos quede un poco más claro en la versión internacional, la misma cita, Génesis 2, 23 y 24, que dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por tanto, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser. Y bueno, como vemos aquí, estamos hablando de la unidad del matrimonio. Y Dios nos está hablando de cómo Él en el Edén, con Adán y Eva, tenían unidad de espíritu, que es lo que estamos hablando. La unidad en un mismo espíritu. Estaban completos ellos en el Edén. Fueron unidos como uno solo. Así fue desde el principio como Dios los llegó a unir para que fueran uno solo. Y entonces, pues ellos llevaron una vida matrimonial juntos como esposo y como esposa. En ellos realmente había una unidad total, por eso dice que ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. Entonces, como Dios nos da a entender cómo tenemos esa unidad, el hombre con la mujer. El hombre, Dios dispuso de él, de su cuerpo, para que nosotras, como mujeres, fuéramos formadas de parte de Dios, en esa costilla que dice Dios que nos sacó de ahí. Esa unidad, ¿cómo puedo decirles? Describir tanto esa unidad del hombre y la mujer, que no es nada más porque se le ocurrió a Dios de habernos unido, sino al contrario, es esa dependencia, esa unidad, como la carne con el hueso va unida y como ustedes no la pueden separar por decir, bueno, voy a quitar la carne un rato y me separo un rato de mi esposo. No puede ser así, porque Dios nos unió en esa unidad completa, esa unidad en la que Dios quería que estuviéramos juntos, sin que hubiera una separación, porque Dios no hizo seres separados. En el matrimonio nos hizo seres cuya unión no pudiera haber esa separación, que a veces en el mundo lo hacemos, creemos que es muy fácil, ¿no? Decir, pues nos separamos y cada quien por su lado y hasta ahí quedó. No, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que suceden cuando hay una separación. Nos lastimamos, nos herimos, lastimamos a quien está con nosotros, pero hablando solamente del matrimonio, nos unimos en un mismo espíritu y ese mismo espíritu es lastimado también. Entonces, no hay separación en el matrimonio y claro que Dios nos une para formar un hogar, para ser uno solo, para que seamos ese complemento que Dios quiere del uno para el otro. Entonces, Dios así nos habla para que nosotros lleguemos a entender que somos esa unidad completa para Él y realmente nosotros aquí en la tierra también decir somos uno solo. No hay separación, Dios nos quiere juntos porque somos un complemento para cumplir un propósito delante de Dios, para cumplir en esta tierra ese propósito de multiplicarnos, de dar fruto juntos y de gobernar en la tierra también juntos. No podemos en ningún momento pensar siquiera que el matrimonio lo podemos hacer solos. No se puede. Nosotros necesitamos ir a la palabra y descubrir todo esto que Dios nos está diciendo, de que somos uno y nos ha formado así, para formar una familia. Y bueno, como esposas tenemos este mandato también de parte de Dios, a donde dice en Génesis 2:18, también en la versión Reina Valera dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en Génesis 2:18 dice, palabra de Dios
para todos. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Y bueno, ustedes pueden ver qué diferencia hay entre una y otra de las versiones. En la primera, que es Reina Valera, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe que se dio cuenta cuando formó al hombre que no era bueno que el hombre estuviera solo. Si ustedes leen al inicio de Génesis, donde Dios empieza a formar, a hacer la creación, pues Dios crea a los animales y les pone hembra y macho. Entonces, por eso dice que el hombre no era bueno que estuviera solo, porque si a los animales les dio una, pues se puede decir que también su pareja, ellos sí son parejas, podemos ver que cada uno le dio hembra y macho. Entonces al hombre, ¿cómo iba a dejarlo solo? Claro que necesitaba a esa ayuda idónea para él. ¿Para qué? Para que también juntos cumplieran el propósito de Dios, para que juntos son ese diseño de Dios para cumplir ese propósito. Y como en Génesis 2:18 nos dice, no le hace bien al hombre estar solo, no le hace bien. Y nosotros podemos ver hoy en la actualidad que un hombre no puede estar solo, necesita de esa ayuda idónea. Y dice, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Un ser capaz, ¿por qué? Porque es el complemento del hombre. Porque ustedes pueden ver en su matrimonio, quienes estamos casados, que nos complementamos uno al otro, somos diferentes, no somos iguales. A veces vivimos en ese pensamiento, en esa idea que a veces en el mundo nos enseña, ¿no? De que somos iguales, de que tenemos los mismos gustos, tenemos las mismas ideas, tenemos en muchas cosas somos iguales. Y pudiera parecer que pudiéramos ser iguales, pero no somos iguales. A mi esposo Dios lo hizo de una forma, a mí me hizo de otra. Él es muy activo, tiene a lo mejor muchas ideas, mucha creatividad, y a lo mejor puede que yo no las tenga, pero yo tengo muchas cosas que él no tiene. Y bueno, somos esa ayuda ideal que Dios hizo para ellos, esa ayuda idónea que somos hechas de parte de Dios, como lo vimos en el versículo anterior también, que Dios nos formó y somos parte de ellos. ¿Por qué? Porque Dios así nos hizo. Dios nos diseñó a ambos. Y entonces quiere decir, ayuda idónea quiere decir que somos diseño de parte de Dios, esa ayuda idónea que Dios hizo para el hombre. Y idóneo quiere decir que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. Ayudar quiere decir que es hacer algo de manera desinteresada para la otra persona, en este caso, para mi esposo, para que logremos el propósito de Dios. Y todo esto es con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Y pues esa ayuda es lo que Dios formó en nosotros como mujeres, esa ayuda idónea para que el hombre pueda, o en este caso el varón, pueda cumplir también ese propósito. Juntos podamos cumplir ese propósito de Dios que tiene para con nosotros en el matrimonio. Y Génesis 2:24 en la Nueva Versión Internacional dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Fíjense cómo el Señor nos muestra el por qué y para qué. Por eso el hombre deja a su papá y a su mamá. No podemos seguir cuando una vez decidimos nosotros casarnos, hacer ese pacto matrimonial ante Dios. Tenemos que dejar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque ahora nosotros formamos este nuevo hogar. Porque Dios nos llama a formar una nueva familia. ¿Para qué? Para uno de los propósitos es para extender su reino. Y los dos llegan a ser un solo ser. Una vez que los dos salimos de casa, formamos esa unión, esa unidad completa ante Dios. Y el unirse es para cumplir ambos el propósito de Dios en la tierra. No es para que yo cumpla mis sueños que en alguna vez tuve, no es para que
que sea yo sola la que quiera hacer en mi matrimonio lo que quiera, no. Es esa unión completa ante Dios para dar ese fruto, para multiplicarnos ambos y gobernar Él. ¿Quién va a gobernar? Dios en nosotros. A Dios siempre lo tenemos que incluir en nuestro matrimonio. Él nunca deja y nunca se debe de sacar de nuestro matrimonio, en el que siempre lo tenemos que tener presente para que Él nos muestre su voluntad, nos muestre el propósito que tiene nuestro matrimonio y así ambos seguir hacia ese propósito que Dios nos da. También a nosotros nos dice en Génesis 2:22, en la palabra de Dios para todos, dice, después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. En la Reina Valera, esta misma cita, 2:22, dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Varones, esposos, joven que estás pensando en tu enlace matrimonial, Dios nos la entrega, Dios nos la trae, claro, a través de sus padres, por supuesto, y de ahí honrarles y entender que es un principio. Dios nos la trae, no es que nosotros la tomemos por nuestra propia iniciativa o nos la llevemos o hagamos como el mundo a veces lo decide, simplemente ya decidimos vivir juntos. Así no es en el diseño de Dios. Honramos a Dios y honramos a nuestros padres, porque Dios nos trae a nuestra esposa. Dios nos trae a la mujer con la que compartiremos el resto de nuestras vidas en esta tierra y con la única que seremos uno para Dios. Dios es el que la trae, Dios es el que nos la entrega y por eso, jovencita, pues hay que orar en el momento en que antes de decidir, preguntarle a Dios, ver que sea conforme a su voluntad y de una vez señalarles, es muy importante un prematrimonial de tal manera que entiendan ustedes cuál es el propósito de Dios, cómo es que Dios se revela y se ha revelado a sus vidas y a sus corazones para tomar una decisión de un enlace matrimonial, de un pacto matrimonial. También en Génesis 2:23 de la Nueva Versión Internacional, Dios dice así, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Fíjense, unida a la anterior, ¿verdad? En la 22 y ahora estamos en Génesis 23. Dios nos las trae. Pero entonces inmediatamente para Adán es tan evidente que es carne de su carne, hueso de sus huesos. Es decir, porque ha sido tomado del mismo material que Dios hizo al hombre. Decía, señalaba a mi esposa, no somos iguales en el sentido de que uno es hombre y el otro es mujer. Tenemos el mismo valor para Dios. Y por eso podemos ser una unidad. Por eso es ayuda ideal tal como Dios la diseñó. Y entonces al varón le es tan claro, hueso de sus huesos y carne de su carne. Es parte de él mismo. Joven que estás a punto de hacer tus votos matrimoniales. Es muy importante que entiendas esta dimensión, que la oren, que vaya hasta lo más profundo de nuestro entendimiento, porque esa es a la manera de Dios. No es una prueba, no es si funciona. Por supuesto, estando Dios, esposo y esposa, funciona, porque Dios lo diseñó, porque tiene diseño de origen, porque así se estableció antes de la caída del hombre. Y por eso es necesario conocerlo. Y por eso es necesario profundizar en cómo Dios diseñó la unidad en el matrimonio. No es que nos pongamos de acuerdo, que sí se requiere ponernos de acuerdo, pero eso está a nivel de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad, incluso de nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando ni emociones, ni voluntad, ni pensamientos parecieran estar en comunión? Ahí está Dios. Dios va a utilizar
todo lo que ha puesto en nosotros, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Por eso nos hizo diferentes. Pero somos complementarios, somos como esa maquinaria del reloj, ¿verdad? Dios dice carne y hueso, pero imagínese una maquinaria donde están los engranes, donde uno tiene crestas, el otro tiene valles. En alguna ocasión escuché una frase que me pareció que ilustra muy bien esta unidad que hace Dios. Donde mis fuerzas ayudan en sus debilidades y donde sus fortalezas ayudan en mis debilidades. No donde chocamos, sino donde nos complementamos. Esa es la unidad. Por eso dice, Dios es ayuda ideal, tal cual Él sabe. Es más, Dios sabe nuestras necesidades, varones, joven, abuelo, papá, mucho antes que nosotros las determinemos. A veces a nosotros nos parece que es un gusto, un deseo, una manera en la que vemos nuestra propia opinión acerca de lo que necesitamos, pero es Dios el que sabía todo aquello que necesitamos y por eso hizo a nuestra ayuda idónea. Y piense, varón, hablando desde el lado de los hombres, ayuda idónea. ¿Cuántas de las cosas que incluso algunas le pudieron haber dado cierta dificultad, porque no es usted así, Dios puso en su esposa? Y eso le ha permitido en su matrimonio que la bendición de Dios prospere, que sea evidente, que se manifieste. Les puedo decir que somos diferentes en aspectos como el pensamiento de las finanzas, el pensamiento de la educación de los hijos, la propia relación con los hijos. Necesitamos de los dos para tener una relación con los hijos, porque ambos ponemos algo diferente, porque Dios diseñó una ayuda idónea para cumplir el propósito que Él tiene en el matrimonio. ¿Verdad? Que está ahí en su palabra, dar fruto, multiplicarnos, gobernar esta tierra de parte de Él, gobernarla para su reino. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dios establece un matrimonio para gobernar, para establecer esa voluntad tal como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y entonces nos une, nos hace diferentes, con dones y talentos diferentes. Pero recuerde, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto y nos la dio a los dos, a cada uno de manera diferente, para unidad, para establecer su soberanía en nuestra vida de matrimonio y, por consecuente, en nuestra vida familiar. Dios estableció un diseño que permite que su reino sea extendido en esta tierra. Hoy ya vemos más de 7,000 millones de habitantes en esta tierra. Dios sigue esperando porque cada uno entendamos de parte de Él, particularmente los que van a casarse, a hacer su pacto matrimonial y los que ya estamos en Él para tener unidad, tal como Él la diseñó. Dios, esposo y esposa. Esa es la unidad que diseñó Dios en el matrimonio. Y la ha establecido y sigue intencionado, sigue con ese deseo que su diseño original sea establecido en esta tierra. La reflexión y el consejo práctico para esta semana, Dios nos hace uno en el matrimonio conforme a su diseño. Así que pídale la revelación por todas aquellas cosas que nos han parecido que las diferencias pudieran ser irreconciliables. No es así en el diseño de Dios. Dios es quien trae a nuestra esposa y nos la da. Varón, esposo, abuelo, joven que estás próximo a tus votos, Dios te la trajo. La unidad es de manera integral y plena, con todo para todo nuestro ser, y requiere de toda nuestra fuerza y entendimiento. Rogamos porque Dios ponga este concepto de unidad en ustedes, que tengan una semana llena
de la bendición y de la provisión de Dios. Muy buenos días. Hasta luego.